Mucho gusto recibir en el estudio al doctor Eduardo Altamirano Aceves. Él es coordinador del programa de enfermedades transmitidas por vector de la jurisdicción sanitaria en Tijuana. Doctor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Aquí estamos, ¿verdad?, para dar una pequeña información a la población. Oiga, doctor, pues de entrada poco conocemos, por lo menos tradicionalmente acá en el noroeste, o por lo menos en Baja California, del dengue, de la riqueza y mucho menos de la chikungunya. Son como situaciones que a lo mejor el sector de salud pues sí sabe, sí las conoce, pero la comunidad no estamos muy familiarizadas con esas situaciones, ¿no? Sí, mira, así es. En sí, la fiebre por dengue y la fiebre por el virus de chikungunya es prácticamente lo mismo, es transmitida por el mismo mosquito. Lo único que está cambiando aquí es la sintomatología, ¿verdad? Es un poco más fuerte en el virus de chikungunya que en la fiebre por dengue. Y como tal, no te mata esta enfermedad, vamos a ponerla en la primera infección que puedas tener, pero sí es recomendable, ¿verdad?, pues medidas preventivas, ¿no? Y en este contexto de que es nuevo para nosotros, también poco conocemos, doctor, cómo se contagia o cómo puede llegar hasta nosotros. Bueno, estas enfermedades son transmitidas por un mosquito del género Aedes únicamente. Dengue y chikungunya. Dengue y chikungunya, así es, son transmitidas únicamente por un mosquito, ¿verdad? Te decía, ¿qué necesitamos aquí? Todos los moscos nacen sanos, todos los moscos nacen sanos. Aquí se necesita que esté una persona enferma para que el mosco llegue y la pique a esa persona y el mosco se infecte. Se infecta y entonces sí es cuando empieza la cadena de transmisión hacia las demás personas. Pues ese mosquito empieza a picar a otras personas. Así es. Y es cuando se transmite. Se transmite la enfermedad a otras personas. ¿Qué hay de los casos que se han presentado en Baja California? Mira, en relación al año pasado, sí lo quiero comentar, el año pasado atendimos cerca de 30 casos probables, todos probables, no hemos tenido un solo caso en nuestra jurisdicción sanitaria número 2. El año pasado fueron cerca de 30, ahorita a este semestre, primer semestre, ya llevamos 27 casos. Quiere decir que se nos va a duplicar la atención a los casos probables y es lo principal, la principal acción que tenemos que llevar a cabo, hacer un cerco de inmediato en las primeras 72 horas para poder detener un poco la proliferación de estos moscos que puedan andar cerca del caso probable. Te comento también que la mayoría de estos casos son importados, bueno, todos son importados, son del estado de Guerrero, por ejemplo, los de chikungunya. El estado de Guerrero está bastante fuerte en ese aspecto. O sea, ya se contagian, viajan hacia acá sin saber que están... Así es, son gentes que ya viven en Tijuana, que van de paseo, que van de vacaciones y regresan ya con la enfermedad y la desarrollan aquí. O sea, van allá, les pica un mosquito y se traen la enfermedad. Así es. Aquí estamos en riesgo, ¿por qué? Porque pues bastante área de Tijuana está con la positividad del mosco, ya tenemos el mosco aquí en nuestra región, en el estado. Comento tantito, ya no necesitamos ir muy lejos para tratar de adquirir este virus. Lo tenemos ya en Baja California, ya tenemos 2 casos locales en Mexicali. En la capital del estado. En la capital del estado. Pero eso implica que ya está presente con nosotros. Ya está presente. Y hay que poner el ojo sin caer en la paranoia, doc. Claro, por supuesto. Sí, aquí que no se alarme mucho la población. Muy fácil las medidas preventivas. Le hacemos un llamado a la población, es no acumular agua en casa. Este mosquito no es de aguas sucias, no es de pluviales, no es de nada de eso, es agua limpia, es muy delicado para poderse reproducir y lo que necesita es agua limpia y el agua limpia pues desgraciadamente la tenemos en casa y la tenemos en cubetas, en llantas, en todo ese tipo de cacharros que le llamamos nosotros. Y bueno, en la cultura mexicana que es muy común tener lavadero. Con su depósito de agua. Sí, aquí el agua se puede estar cambiando, igual el agua de las macetas, el agua que se está ocupando en cubetas, entonces se puede estar cambiando. ¿Por qué? Más de 3 a 5 días de estar acumulada es propicio para que el mosco deposite sus huevecillos en esa agua. Entonces, por ejemplo, inclusive el agua del perro, aquí se recomienda, pues es cambiar el agua, constantemente estar cambiando el agua y no dejar que el mosco llegue y se esté reproduciendo. Bueno, y si usted tiene animalitos, tiene que cambiarle el agua todos los días, ¿eh? No se le olvide. Una pregunta, doctor, estamos platicando esta mañana con el doctor Eduardo Altamirano, coordinador del programa de enfermedades transmitidas por vector de la jurisdicción sanitaria aquí en Tijuana. Muchos de repente se paniquean y dicen, es que si llegara a pasar, hay tratamiento, si voy al centro de salud, me van a saber atender, van a saber qué hacer. Bueno, sí hay tratamiento para el humano. Y yo aquí le recomiendo a la población que si está en un área de riesgo donde hay mucha
cantidad de moscos y es picada por moscos, o vienen del interior de la República, o inclusive de la capital del estado, y traen esta sintomatología que viene siendo, se confunde con muchas más enfermedades. ¿Por qué? Porque los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, malestar general. Comúnmente la gente empieza a automedicar, es lo menos que debe de hacer. ¿Por qué? Porque se confunde posiblemente con una influenza, con un resfriado. Exacto. Y empiezan con los analgésicos y entonces esto se va encapsulando la enfermedad. Oiga, Doc, pero con más razón, porque ya nos habían dado la lección de la influenza. Si creemos que lo tenemos, nada de automedicarnos, hay que ir al doctor de inmediato, ¿no? Así es, y acudir a cualquier unidad de salud. Están abiertas las unidades de salud de los hospitales generales. No se automediquen porque esto va a pasar, que se va a encapsular la enfermedad y al rato va a surgir. Entonces ya no se va a poder hacer gran cosa por atender al paciente, ¿no? Entonces hay medicamento. En el caso para los humanos, nosotros, nuestra brigada de vectores de la jurisdicción, también contamos con equipo, con insecticidas, con insumos. Entonces digo, reporten donde haya proliferación de moscos para nosotros acudir, ver, checar. ¿A dónde lo pueden denunciar? Bueno, el teléfono de pedir la ayuda, solicitar. Nuestra jurisdicción es el 638-6759 y el de nuestra oficina que estamos en Rosarito, 661-612-2569, ¿verdad? Estamos a la disposición de la población y poder acudir y atender estos casos, ¿verdad? En el caso, de repente aquí nos llegan, doctor, casos que nos dicen, hay un terreno baldío y la gente tira basura y cobijas y colchones y hemos detectado que hay muchas, aquí ya no son tanto, pueden ser mosquitos, pero nos hablan mucho de las garrapatas. Otro tema bastante muy importante. Y a la vez yo siento preocupante un poco, no tampoco es para que la gente se alarme, pero sí la plaga de garrapatas de estos parásitos en la ciudad de Tijuana, yo le calculo que estamos en un 60-70% de infestación en toda la ciudad. Más se está dando en áreas más vulnerables donde no hay pavimento, donde hay más tierra, pero ya lo hemos visto casi en toda la ciudad. Te repito, es una plaga bastante fuerte, inclusive en los lotes baldíos hay muchos perros callejeros que anden deambulando. Por favor, digo, hay que ser un poquito consciente de su mascota, ser un dueño responsable, porque prácticamente aquí la palabra es saneamiento básico. Sí. Saneamiento básico, si tienen un animalito y ya no lo quieren, por favor no lo dejen en la calle, no lo depositen en la calle, llévenlo al centro de control canino, ahí se los reciben y ya ellos determinan qué hacer. Porque la plaga de garrapatas no vamos a acabar. Además que tengo entendido que es muy difícil erradicar la garrapata. Totalmente erradicarlo. Además, imagínense que cada garrapata te está depositando entre 3,000 y 9,000 huevecillos, aproximadamente en un lapso de 30 días. Ahora, doctor, aquí yo veo dos cosas. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Por un lado, cuando detectamos que en algún terreno o algún vecino tiene ese problema, por un lado, y por el otro, en mi casa, en mi patio, ¿qué podemos hacer? Bueno, reportar también primero, antes que nada, y aparte de eso, podemos pues dar una fumigada en la casa para que se disminuya el índice de garrapatas. Te comento tantito, ahí van a decir mucha gente, yo no tengo perros y tengo muchas garrapatas. Sí, entonces es el vecino el que está ocasionando el problema. Entonces yo digo, denúncienlo porque no vamos a poder acabar. Pero mientras tanto una fumigación, como dices, sí sirve, Una fumigación sencilla a la casa sí funciona, es lo que vamos a hacer nosotros cuando nos denuncian que hay mucha garrapata. Hacemos un estudio e inclusive hemos estado tomando muestras de garrapatas para enviarlas al laboratorio. Queremos saber si la garrapata realmente tiene rickettsia y que si es portadora de la rickettsia. Te comento, ahorita hemos atendido aproximadamente 10 casos probables de rickettsioses y hasta la fecha todos son negativos. ¿Aquí en la zona costa? En nuestra zona, aquí en nuestra jurisdicción. Otra de las ventajas es de que yo le digo a la gente, o pienso esto, que la garrapata, porque hay muchas personas mordidas. Aquí muy claro, si una persona tiene un perro en su casa, hay garrapatas y ha sido mordida por las garrapatas, también no se automediquen e inmediatamente hay que acudir al centro de salud más cercano. Los síntomas son los mismos que los del dengue. Igual, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular. Que fácilmente lo puedo confundir con una gripa. Con una gripe y la gente se empieza a automedicar. Aquí nada más cambia la sintomatología de la ricketsiosis, de la rickettsia en el humano, cuando ya empiezan los exantemas o las manchitas en las piernas o en los brazos. Y que eso sí trae consecuencias mucho más graves. Mucho más graves. Afortunadamente no hemos tenido ninguna defunción en nuestra jurisdicción, pero en el estado ya van 14. 14 defunciones, 13 en Mexicali y una en Ensenada. Y la mayoría de estas personas son, bueno, no la mayoría, sino son niños y amas de casa. ¿Por qué? Porque el ama de casa es la que permanece más tiempo en el hogar.
Claro. Y pues es mordida por la garrapata. Le comento tantito ahorita a la población que lo vea. Una mordida cuando la garrapata se sube al humano, no se siente cuando se sube ni cuando te muerde. ¿Por qué? Porque la garrapata en la saliva lleva un preanestésico que llega y a donde le gusta el cuerpo, en la parte del cuerpo, ahí se ensancha, se prende y no se siente hasta que la garrapata empieza a succionar sangre, a alimentarse de sangre, y esto tarda entre 3 y 5 días, permanece pegada en el cuerpo. Y ya en ese lapso ya nos contagió si está infectada. Si está enferma, empiezan los síntomas inmediatamente. Síntomas de las ronchitas, las manchitas, los exantemas en las piernas, en los brazos. No, por favor, entonces yo les digo, si hay perros, si hay garrapatas en su casa y ya han sido mordidos, acudan de inmediato al centro de salud para que sean revisados y atendidos y nosotros poder acudir a atender ese reporte, dar una fumigación y dar las recomendaciones. Acuérdense, aquí muy fácil, muy fácil. Aquí la autoridad no va a poder con este problema. Aquí necesitamos el apoyo de toda la población, claro, y sobre todo de las personas que sean dueños responsables de sus mascotas. Y es un asunto también de corresponsabilidad, sin duda. Ahí sí no hay manera de darle la vuelta. Doctor, pues muchísimas gracias. Seguiremos invitándolo para darle seguimiento a estos temas, para seguirle dando recomendaciones a la autoridad, y por lo pronto le agradezco muchísimo que nos haya dedicado este tiempo. Gracias a ti, gracias a la población, y pues estamos a las órdenes y cualquier cosa, aquí estamos en contacto. Gracias. Es el doctor Eduardo Altamirano Aceves, coordinador del programa de enfermedades transmitidas por vector de la jurisdicción sanitaria en Tijuana.